Así que bueno, bienvenidos a todos a esta charla de hoy. Tenemos como invitado a un profesor flamante que es Fernando Mora, que va a dar un taller, dejando ya la primera vez que la madraza va a hacer un taller sobre Inarabi. Nos pone muy felices de la verdad de tenerlo. Fernando ahora va a contar un poco bien de su vida, de su búsqueda y de la pasión que tiene por Inarabi, que lo llevó, ahora está a punto de terminar un tercer libro. Me decía que también ya está pensando en el cuarto. Creemos que es la persona que mejor puede descifrar a un sheikh que tiene una obra amplísima y de muchísima complejidad, y la intención es convocarlo a él. Justamente hoy va a presentar un poco de qué va a tratar su taller y un poco qué lo apasionó en árabe, y sobre todo darnos un poco las claves para tratar de empezar a entenderlo y a comprenderlo y adentrarnos en la obra que ustedes saben tiene obras escritas de muchísimos volúmenes y con muchísima complejidad. Y bueno, Fernando, bienvenido, salam aleikum, Salam alaikum. Alaikum salam. gracias por Pues sé que allá es tarde en España, estás ahí cerquita de no, no es Valencia, me muy dijiste. tarde, no es muy tarde. Bueno, es tarde relativamente, pero para la gente trasnochadora como yo es relativamente pronto también. ¿Trabajas de noche? ¿Escribes de noche? No, no escribo de noche, pero me acuesto bastante tarde. Leo y este tipo de cosas. A veces sí, a veces escribo algo, pero no tengo la costumbre ahora de escribir de noche. Cuando era más joven sí que escribía de noche. Yo es que me dedico a traducir, ¿no? Entonces Ajá. estoy todo el día escribiendo, por así decirlo, aparte de los libros y demás sobre Inarabi, estoy todo el día con libros y leyendo y leyendo. A veces para traducir un libro un poco al margen de Inarabi, te lo tienes que leer 10 o 15 veces, Claro, ¿sabes? Para traducirlo bien. Y claro. entonces, pues esto es lo que hay. Y nada, Cuéntanos un poco sobre vos, Fernando. Un poco, la gente te ha leído, hay gente que sigue tus citas que son maravillosas en la web, gente que sí. lee tus libros, que te sigue. Contanos un poco de vos, contanos quién sos vos, hay mucho público latinoamericano. Este, Bueno, realmente yo me gustaría decir que no soy nadie. O sea, simplemente, no, Nos confundimos de simplemente, profesor, entonces. ¿eh? Nos ¿Cómo? confundimos Perdón. nos confundimos Sí, de sí, sí, profesor. sí, sí. Más bien me gustaría no ser nadie. No sé si he llegado todavía a eso, ¿sabes? Pero es lo que me va imponiendo la vida, lo que me va mostrando, lo que me va enseñando, ¿no? Aprender a ser nadie. Es una de las cosas que más me apasionan, ¿no? Y luego, pues como comentábamos antes, yo empecé con el budismo. De hecho, escribí el primer libro que publiqué, versaba sobre el budismo, sobre el budismo tibetano en concreto. Y luego, pues, a raíz de conocer a Ain Arabi, de tener amistades musulmanas, etcétera, pues me fui introduciendo en este campo, en este mundo, ¿no? Porque Ain Arabi siempre me ha parecido un personaje desde antes de entrar en el Islam, porque lo conozco, los libros de Ibn Arabi los conozco desde hace mucho tiempo, por lo menos algunos, ¿no? Y ahora os diré una cosa, que hay un libro de Ibn Arabi que se atribuye a Ibn Arabi, que es muy famoso de Ibn Arabi, que es el Tratado de la Unidad. Ujú. El Tratado de la Unidad no es de Ibn Arabi, es de un señor que vivió 80, no, 50 años después de un tal al-Balyani. Pero bueno, es un libro que ha dado mucha celebridad y ha permitido conocer a mucha gente a Ibn Arabi, ¿no? La doctrina de Ibn Arabi no es tan radical como la que se presenta en este libro. En Ajá. este libro creo que por lo menos lo que yo he entendido, es que el mundo es irreal. Para Ibn Arabi el mundo no es totalmente irreal. El mundo es una manifestación, es una teofanía, es una manifestación divina, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en algunos aspectos doctrinales entre lo que se propone en este libro y lo que dice Ibn Arabi en sus enseñanzas, ¿no?
Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo me acerqué al Islam? ¿Cómo me acerqué al Islam? Pues me acerqué al Islam a través de Ibn Arabi. Yo conocí primero a Ibn Arabi y luego conocí el Islam. Y también por amistades que estaban metidas, que eran islámicas también, ¿no? Y luego por una serie de circunstancias que tampoco voy a relatar ahora, ¿no? Una serie de circunstancias personales, íntimas, de vivencias, ¿no? Que me catapultaron, me metieron de lleno en el océano del Islam, ¿no? Y bueno, más o menos es lo que os puedo decir. Qué fue lo primero que has leído de Ibn Arabi y a qué edad más o menos lo leíste? Lo primero que leí sobre Ibn Arabi fue allá a los 15 o 16 años el tratado sobre el amor. Que es un capítulo de las Futuhat, el capítulo 168, si no me equivoco, de las Futuhat. Entonces, ese libro, no sé por qué, yo lo vi en una librería y lo compré y fue lo primero que leí. Luego me olvidé de él y estuve en el budismo varios años, etcétera, pero lo primero que leí de él, y también tenía el Tratado de la Unidad, pero el Tratado de la Unidad no me removía mucho, Ajá. no eran de mis lecturas favoritas, ¿no? Pero bueno, es un libro bastante interesante también, ¿no? Bastante interesante el Tratado de la Unidad. Lo que pasa es que, ya te digo, presenta una visión que no es la propia, según luego me he ido informando, ¿no? de Ibn Arabi. Ibn Arabi lo dice en algunos de sus escritos que el mundo no es totalmente real. O sea, puedes decir, en árabe lo que tiene es que te dice, te expone las cosas, primero te dice A, luego te dice B, luego te dice A y B y luego te dice ni A ni B. Te expone todos los puntos de vista y a veces parece que es contradictorio, Ujú. que tiene contradicciones en su discurso, ¿no? Pero yo creo que esto es un poco como él nos transmite tal como es el mundo, Ujú. tal como es la manifestación divina. La manifestación divina es unión de contrarios, eso en primer lugar. Y luego el mundo también tiene aspectos contradictorios, ¿no? Tiene diferentes visiones y él te pone todas las visiones. Te Eso justamente te iba a explica. preguntar, Fernando, el tema de la complejidad del, por ejemplo, en el caso de Gurdjieff, a él a veces era una complejidad buscada para que la gente leyera varias veces sus obras y de alguna forma le prestara más Sí. atención. En el caso de Inara, y vos me decís que es algo propio de la complejidad de la temática que él abordó. Sí, aparte Inarabi, él mismo nos dice que su obra es toda inspirada. Quiere decir que él no pensaba demasiado lo que escribía. Él lo percibía en visiones, en sueños, etcétera, y escribía un poco al dictado de Más lo o que menos. le dictaba la visión en su momento, ¿no? Y que no corregía tampoco demasiado Ajá. lo que escribía. Entonces, es un autor, es más que un autor, ¿no? Pero ciñéndonos al aspecto escritural de Ibn Arabi, es un autor muy peculiar, ¿no? Muy peculiar y aparte es un autor muy prolífico. Se han perdido la mayor parte de sus obras. Él puede tener 300 obras, pudo escribir 300, entre 300 y 400 obras, porque él tiene diferentes recensiones de las obras que escribió, ¿no? Al final de su vida él hace una recopilación, dice, pues en tal momento escribí esto, cuando salí de Al-Ándalus me dejé tales libros en Al-Ándalus que luego ya no he vuelto a recuperar y entonces ahí se enumeran casi 300 obras, muchas de ellas desaparecidas. Ahora mismo, según los últimos estudios, habrán unas 80 obras que están controladas, que se sabe dónde están, pero hay muchas que desaparecieron, O sea, de que más de desaparecieron. 300 solamente se conocen 80. 80. Y al castellano de esas Solamente, hay muy poquitas también. perdón. De esas 80 traducidas al español. Bueno, al español muy pocas, muy pocas. Ujú. Hay más traducido al francés o al inglés. La primera traducción a un idioma occidental de un libro de Ibn Arabi, que es la terminología sufi, que es un pequeño opúsculo, fue al alemán en 1850 o así. Sí, en 1850.
Y luego, pues bueno, en español hasta entrado el siglo XX, el primer libro fue de Asín Palacios, que era un sacerdote jesuita, que fue el primero que empezó a escribir sobre Inaraví. El primer libro que publicó este hombre al respecto es La escatología musulmana de la Divina Comedia, que es la influencia tiene la hipótesis, tenía este hombre, Asín Palacios, de que Inaraví influyó en Dante. Ajá. Influyó en Dante. Yo no lo sé, no lo sé. A mí me parece que quien influyó en Dante son otros textos como el relato del viaje nocturno del profeta, ¿sabes? Entonces eso pudo influir en la Divina Comedia, que también es un viaje a través de los reinos de la existencia. Pero en Claro. concreto Inaraví no lo demuestra sin Palacios, pero él está empeñado en esto, ¿no? Ajá. Estaba empeñado en esto, pero no queda demostrado, no queda demostrado. Claro. Entonces, luego escribió el Islam cristianizado, salió en el año 31, que fue el primer libro importante sobre Inaraví, ¿no? Lo que pasa es que Asín Palacios, a pesar de que lo dio a conocer y es un autor, un estudioso muy importante sobre Inaraví, en el fondo lo despreciaba. Ajá. Lo despreciaba porque no era cristiano. Asín Palacios era un sacerdote jesuita. Entonces, lo tamizaba, su visión era la visión jesuítica de la existencia, ¿no? Y entonces le llama el Islam cristianizado la vida y obra de Ibn Arabi, porque decía que Ibn Arabi lo que tenía de atractivo era pues eso, que era la influencia cristiana que tenía, Mira. cosa que tampoco... Y luego decía que estaba loco. Ibn Ajá. Arabi, que todas sus visiones y vivencias y todo se debían a que era un epiléptico, que sufrió una epilepsia. Esto no es propiamente de Asín Palacios, sino que ya hay algún crítico musulmán antiguo algún biógrafo que lo decía. Pero Ibn Arabi La mismo, misma crítica que le hacían al profeta la pasa con él, que él era sí, epiléptico, sí, sí, que sí, sus sí. Pero Ibn revelaciones Arabi mismo fueron... tiene, él habla de que cuidado, no confundéis la epilepsia o los fenómenos que acompañan a este tipo de dolencias con lo que son las visiones espirituales, ¿no? Él mismo pone en guardia contra esto, con lo cual, pues no sé, no me parece una crítica muy acertada, ¿no? Por parte de Asín Palacios y de otros, ¿no? Luego lo que tiene también la vida de Inarabi es que tiene muchos hechos apócrifos que se le han atribuido. Por ejemplo, es muy famoso, dice que lo asesinaron a Inarabi. Dice, no, se encontró con dos personas en Damasco, cuando vivía en Damasco, entonces les dijo, lo que adoráis está bajo mis pies. Mm. Entonces aquellos se enfurecieron y se lo cargaron ahí mismo, y dicen que luego se descubrió un tesoro debajo de los pies, pero esto es todo una fantasía, porque Inarabi murió en la cama, murió de viejo y no lo asesinó a nadie, ¿no? Mm. Entonces, y hay varias cositas de estas que jalonan un poco su trayectoria vital, ¿no? De la gente que ha hablado de él y que le han atribuido cosas que luego no, o encuentros con otros sufis, con otros maestros que nunca se produjeron, Ajá. que nunca se produjeron. Entonces la vida de los maestros es un poco así, ¿no? Está Claro. sujeta un poco pues a las fantasías, a las críticas, a las manías de cualquiera que venga y interprete o aporte su relato, porque son relatos al final. Hay algo que a mí me sorprendió, no sé si será verdad o no, pero él tuvo maestras mujeres, él tuvo Sí, sheijas sí, que él él siguió. tuvo maestras y tuvo muchas discípulas. Él, por ejemplo, dice que le dio la transmisión del manto a 16 personas en, 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 en otra dimensión, en sueños lúcidos, y de estas 16 personas, 14 de ellas eran mujeres. Mira. ¿Sabes? Entonces, el elemento femenino es muy importante en la vida de Inarabi, y sobre todo al principio de su carrera espiritual, por así decirlo, tuvo dos maestras
dos maestras muy importantes que eran muy mayores y bueno, que hay anécdotas relacionadas con ellas que son interesantes, ¿no? Y luego él también habla de otras maestras con las cuales no tuvo una relación discipular, maestras importantes también, ¿no? Que conoció en Meca o que conoció en otros lados. Y bueno, esto es un elemento, el de la presencia femenina en el, digamos, en el mundo del sufismo que últimamente me está interesando mucho, Ajá. porque hay varios libros de sufís importantes, como As-Sulami, por ejemplo, que hablan solamente Ajá. de maestras sufís, ¿no? Entonces es un elemento que me parece interesante. Me Mashallah. parece interesante. Otra cosa que a mí me llama la atención, que bueno, que es propio de Ibn Arabi, es el tema de que él, a diferencia de otros sufis que han necesitado cierto esfuerzo escalonado para lograr aperturas y visiones, a él le fue todo dado de entrada, ¿no? Ella era joven y ya tenía visiones, veía al profeta, Sí, pasa con él, es decir, no tuvo que hacer sí, demasiado camino, sí, ¿no? no tuvo que hacer demasiado, ¿no? De hecho, hay varios casos dentro de la historia del sufismo de maestros que desde su más temprana infancia han tenido este tipo de experiencias. Al-Tustari, por ejemplo, dice que a la edad de 6 años ya había alcanzado a través de visiones y demás la estación de la postración del corazón. Nuestro lo dice en Arabí. Pero en Arabí, a mí me parece que el tema de las visiones, de cómo empezó con las visiones y las vivencias espirituales, fue a raíz de una enfermedad que tuvo cuando él tenía 11 o 12 años, que hubo una peste, un episodio de peste en Al-Ándalus. Entonces, pues él se puso enfermo. Entonces, mientras estaba enfermo, que estaba inconsciente, tuvo una visión que vio a varios seres demoníacos que estaban acechándolo y luego vio a un ángel como que los espantaba a estos seres, ¿no? Y entonces en ese momento se despierta y ve a su padre que está recitando al lado de la cama del hijo, que el hijo estaba como ya para morir, ¿no? La Sura Yasin, ¿no? Ah, Entonces, esta es la primera noticia de una vivencia espiritual, de una visión que se tiene de Ibn Arabi. Luego, a la edad de 14 o 15 años, no se sabe muy bien por qué, él se retira. Hay algunos hechos apócrifos que dicen que porque fue que escuchó una voz que le dice, no es para esto para lo que te he creado, porque él en un momento dado, cuando era muy joven, era muy aficionado a fiestas y demás, y iba a la mezquita y a veces se había tirado toda la noche de juerga, él ajá. lo cuenta así, ¿no? Y se iba a la mezquita y hacía lo que tenía que hacer de mala gana y se iba a su casa, ¿no? Entonces, pero a los 14 años, 14 o 15 años no más, le pasó algo, no sabemos exactamente qué, que le llevó a retirarse. Entonces, en este retiro fue cuando alcanzó, digamos, por lo menos un atisbo de iluminación, ¿no? Y de hecho, pues fue a raíz de ese retiro porque su padre pensó, bueno, a lo mejor se me ha vuelto el hijo loco y es cuando le llevó a Averroes, que aparte de jurista y filósofo también era médico, ¿no? Que ya era amigo de su padre. Entonces, en este encuentro, pues Averroes se dio cuenta de que aquel muchacho pues no estaba loco, ¿no? No estaba loco. Y bueno, y a raíz de ahí, él tiene la iluminación, pero tarda 5 años en entrar en el sufismo. Ajá. O sea, que no es que tuviese la iluminación y inmediatamente se pusiese en manos de maestros y demás. Y además, él entra en el sufismo un poco porque tiene que cumplimentar, digamos, los estudios de una manera oficial. Porque él tenía una relación, digamos, ambigua con sus maestros. Era tanto maestro como discípulo de ellos. Entonces tenía este tipo de relación ambigua, pero tarda 5 años y hay una serie de hechos
que van confluyendo hasta que a los 20 años, 5 años después de tener la iluminación aquella en su primer retiro, entra formalmente en el sufismo, ¿no? Él tenía que mantener de alguna forma a su familia, ¿no? Él tiene todo un dilema entre empezar a viajar, a peregrinar y la búsqueda espiritual y Sí, bueno, mantener, tenía el que papá había mantener a su fallecido. Sí, familia. Sí, claro, lo que pasa es que su padre fallece en un momento dado, cuando él ya está 10 años o 15 metido en el sufismo, después del primer viaje a Túnez, que hacen por el primer viaje a Túnez, cuando vuelven, el padre fallece, ¿no? Entonces se tiene que hacer cargo de sus hermanas y tiene que buscarles marido, etcétera, pero él no estaba mucho por la labor, ¿no? de dedicarse a las hermanas. También era urgido para que se casase él mismo, ¿no? Pero él hasta que no llega a Meca no toma matrimonio. Luego sí que ya pues él dice en un momento dado, cuando está en Meca, dice que no había una persona que aborreciese tanto a las mujeres como él ajá. en la primera mitad de su vida, pero luego que se dio cuenta de que aquello era una barbaridad y que el profeta mismo pues sí que había tenido diferentes relaciones matrimoniales y que vamos, y que era lo que tenía que hacer, y a partir de ese momento pues se dedicó a la vida matrimonial, pero no dejó de viajar y de escribir incansablemente. Claro, claro. Entonces nos imaginamos, él tiene algunos poemas donde habla de que en un momento dado está muy agobiado, pero tiene que seguir adelante, está muy agobiado porque tiene discípulos, tiene que escribir de una manera febril, luego tiene la vida familiar, o sea que era un hombre que estaba muy ocupado, muy ocupado. En la primera parte de su vida, él hace varios retiros, incluso retiros largos de un año, pero ya cuando ya se va a Meca y a Oriente, cambia totalmente su dinámica y se pone a enseñar. Se pone a enseñar y ya no se le conocen más retiros, que hiciese más retiros, ni él lo comenta tampoco. ¿Qué hay de cierto, Fernando, en el tema de él como visionario? Es decir, él se ha anticipado en sus textos algunos hechos que después sucedieron. Hay casi un rasgo casi futurista en él, ¿no? De Bueno, anticipatorio. a propósito de eso te voy a decir que él tiene la profecía, entre comillas, que a mí más me llama la atención, hablando de los distintos sellos de la profecía, el sello de la santidad, y luego hay otro sello que él llama el sello de los niños, o el sello de los engendrados, que dice, nacerá en China. Nacerá en China porque en ese momento los chinos tendrán mucha importancia a nivel planetario, ¿no? Y este es el último profeta. Luego dice, luego la humanidad acabará como, vamos, o sea, como bestias, ¿no? Serán como bestias, no es que acabe la humanidad, pero que sí que acaba la profecía y cualquier tipo de manifestación religiosa y demás, ¿no? Y luego se le atribuyen otras profecías que yo no sé, tampoco sé, ¿no? Si son realmente de él o se le han atribuido, porque ya os digo, a Ibn Arabi se le han atribuido muchos hechos y muchas cosas que no tienen una clara correspondencia con su vida o con lo que él ha dicho, no las ha dicho él, las han dicho otros muchos siglos después, ¿no? Mm. Entonces es dudoso, no lo sé, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es de esa profecía, dice, y serán chinos. Ajá. ¿Sabes? Será el último profeta es chino. Y digo serán chinos porque en el momento de nacer, nacen él y una mujer y su hermana, ¿no? Que son como gemelos, ¿no? Y entonces digo, mira, pues esto de los chinos tiene bastante sentido, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Esto Me has sí que cont- está en el Fusus al Hikam, los engarces de las sabidurías, ahí habla de esto, ¿no?
Me Sí, has o sea, contado también que Ibn perdona. Arabi también es como fue alguien y lo sigue siendo muy resistido, ¿no? Es prohibido en países como Arabia Saudita. Me Sí, contabas es que existe hasta un prohibido, libro de sí, fatuas, que tú tienes un libro de fatuas, que es decir, edictos contra religiosos Inarabi. contra prohibiéndolo. ¿Y qué es lo que más Pues le señalan? Es decir, ¿cuál es la crítica principal que hace la gente la que principal lo quiere? crítica es que es lo que comentábamos antes, de que él considera que la misericordia, el nombre de Al-Rahman, es un nombre, digamos, todo empieza en Al-Rahman y acaba en Rahman. ¿Sabes? Otra vez, todo vuelve al lugar del que se originó, todo vuelve a Dios. Entonces eso significa que lo que para él nos explica que los tormentos infernales, que el infierno no es eterno, sino que hay un periodo de sufrimiento en el infierno, pero llegado el juicio final, el sufrimiento del infierno se transforma, por así decirlo, en goce para la gente, las personas que están ahí metidas, ¿no? Ujú. En un tipo de goce especial. Porque no dice, y si los del cielo, los que están en el cielo, fueran en ese momento al infierno, sufrirían enormemente. Cada persona está en el sitio que tiene que estar, que le Claro, corresponde, ¿no? Pero claro, que no es pero que el sufrimiento no es eterno. Lo que es eterno, digamos, es la misericordia divina, eso sí, y la misericordia divina impera sobre cualquier otro aspecto de la creación, ¿no? La claro. misericordia divina es el principio de la creación porque todo se origina a través de esta misericordia y es el final, es el alfa y el omega de la creación, ¿no? Entonces todo vuelve, entonces esta es una visión que a determinadas personas dentro del Islam no les cuadra, ¿no? Que creen, dicen, no, el sufrimiento es eterno. Claro, el cielo y el infierno son eternos. Eso es uno de, Sí, no, de los él dice pilares, que el ¿no? cielo y el infierno es eterno. Lo que pasa es que en el infierno, las personas que están en el infierno, llega un momento en que ven transmutado el sufrimiento en otro tipo de vivencia que no tiene que ver, que es un aspecto de la misericordia. O sea, que la misericordia se manifiesta en todos los aspectos de la existencia, ¿no? Y que los sufrimientos del infierno no son eternos. Ujú. Es simplemente como si dijéramos una especie de purgatorio. Sabes que el purgatorio es algo provisional. Entonces, llegado el momento, esos sufrimientos se transforman en otra cosa que es apta para los habitantes, digamos, para las personas que están en esa morada, en el Claro, infierno. Pero los que están en el cielo no no lo lo atraviesan. considerarán, no tienen esa experiencia, ¿no? Hay algo que, bueno, que vos Entonces, lo sabes muy bien, es el tema del, ¿cómo decirte? Que todo lo que él visiona también se articula dentro del Corán. Y hay una anécdota muy linda que él se cae del caballo, que la debes saber mejor que yo, que se cae del caballo y los discípulos lo van a levantar y dicen, no, esperen, esperen, estoy viendo en qué aleya del Corán se cuenta que hay alguien que se cae, que se cae del caballo. sí, Mashallah. es que según Inarabi, según otros sabios sufís, en el Corán está todo, porque aparte el Corán tiene diferentes niveles de interpretación. De hecho, la realización, digamos, dentro del sufismo, dentro de la visión de lo que nos podría decir Ibn Arabi y otros como él, es convertirse en un Corán de carne y hueso. Esa es la realización de, primero, en un mendigo, o sea, no tener nada, no ser nadie, y luego lo único que puede ser es ser un Corán. Porque el universo está contenido en el Corán y el Corán está contenido en el universo, ¿no? Entonces, sí, es una visión muy característica de Inarabi, lo de ser un Mashallah, Corán viviente. mashallah. Cuéntanos, Fernando, un poco de qué va a tratar el taller que vas a dar en junio, inshallah. Bueno, pues Este, el taller en principio hablaremos sobre la vida de Inarabi, que tiene muchas cosas interesantes, aparte está nutrida de sus visiones, sus experiencias espirituales, sus viajes tanto al norte de África como a Oriente. Eh, Luego trataremos sobre el tema del Corán,
sobre la importancia del Corán en árabe, cómo los sabios, los amigos de Dios, lo que se conoce en el cristianismo como santos en el Islam, son los auliyá, que son los amigos de Dios, sacan toda su experiencia del libro sagrado, del Corán, y cómo también ellos ahondan en los múltiples sentidos del Corán a través de lo que se conoce como la ciencia de las letras. O sea, la ciencia de las letras es una ciencia que les permite, es un conocimiento que les permite interpretar, incluso extraer profecías sobre lo que va a pasar y lo que no va a pasar de diferentes aleyas coránicas, ¿no? Y esto no es solo característico de Ibn Arabi, sino que es característico de los sufís más importantes. O sea, la ciencia de las letras es digamos, la asignatura básica de los Claro. santos, de los amigos de Dios en el sufismo, ¿no? Y luego, pues incidiendo en el tema de los santos, la tercera clase, por así decirlo, será sobre los tipos, la visión que tiene Ibn Arabi sobre la santidad o la amistad divina, los diferentes tipos de santos, el ciclo de la santidad y el ciclo de la profecía. Y luego en el último capítulo, por así decirlo, pues hablaremos sobre la experiencia fundamental de los santos sufis, de los místicos sufis, que es el viaje nocturno. El Ajá. viaje nocturno y la ascensión a través de las esferas de la existencia, digamos, hasta llegar, hasta arribar al núcleo último o íntimo de la existencia, que sería Alá, ¿no? Que este es el viaje que hizo el profeta y el viaje que han hecho muchos santos sufis y que lo describen. Y Arabi tiene tiene un libro entero, El viaje nocturno, que escribió antes de irse a Oriente, que escribió en Fez, y luego tiene varios capítulos en las Futuhat donde habla del viaje nocturno. Entonces, básicamente, estos cuatro aspectos, o sea, la vida de Ibn Arabi, la importancia del Corán en su obra y en su visión del mundo, la importancia de la santidad, los tipos de santos, porque este es el aspecto fundamental de la enseñanza de Ibn Arabi. O sea, no es, bueno, hay otros aspectos interesantes, más filosóficos, pero el aspecto fundamental que él trata es el Corán y la santidad y los medios para alcanzar, digamos, la santidad y los tipos de santo, ¿no?, que hay. Los tipos de santo, ya os puedo adelantar que él tiene en muy alta estima lo que él llama, aunque otros autores los llaman de otra manera, los malamatis, que son, en árabe les llama los malamilla, el malamí, el malamati, según otros autores, que es el santo, digamos, que no parece santo. Entonces, estos son para Ibn Arabi los verdaderos santos, ¿no? Ah, Los verdaderos santos que uno se los encuentra y dice, uy, ¿y este señor qué hace aquí? Parece que esté perdido, que esté atontado, ¿no? Mira, de hecho, habla de un santo de estos que él conoce en Fez y dice, cuando estaba, nadie le preguntaba nada, ¿no? Porque decía, y cuando se iba, nadie se daba cuenta de que se había ido. Cuando llegaba, nadie se daba cuenta de que había llegado. Y cuando estaba, ni se enteraban de que estaba. Y este era el santo más grande que había en ese momento en Fez, ¿no? Entonces, él insiste mucho en este. Luego, pues también ocurre que recibe la persona un mandato divino para enseñar y mostrarse, como es el caso de Ibn Arabi o como es el caso del mismo profeta, ¿no? Ibn Arabi dice, el profeta era uno de estos, lo que pasa es que recibió este mandato divino de difundir el Corán, ¿no? Y en el caso de Ibn Arabi también, él, en muchos momentos, él habla de que está harto, que se quiere retirar
hacer su vida espiritual en privado y pasar del tema de la enseñanza y demás, porque ve que hay mucha hipocresía, ¿no? Ya En en este esa campo. época. Imagínate en esa época. Y entonces recibe pues un mandato divino, una visión y dice, no, aconseja a mis siervos. Es lo que, lo que le dice en ese momento. Y a partir de ese momento, pues nada, tuve que apechugar, como se dice aquí en España, y seguir para adelante y seguir enseñando, ¿no? Pero Claro. él no quería, él no quería, él no quería. Hay un tema muy importante, Fernando, que es cómo entrar en la obra. Es decir, vos vas a sumar un poco como una guía, una hoja de ruta, por dónde empezar a leer a Ibn Arabi, por dónde seguir, porque uno a veces es casi expulsado, como cuando a mí me pasó lo mismo con Ibn Arabi que cuando leí el Corán, ¿no? Que son textos que si uno no entra por la puerta adecuada, prácticamente termina tirado en la acera, ¿no? Son textos Sí, que es muy necesitan un... posible, sí, terminar así, sí, sí, de ver algo que dices, bueno, ¿esto qué es? No, no entiendo prácticamente nada, por eso pues es interesante pues contar con buenas introducciones. No digo que mis libros sean una buena introducción, ¿no? No quiero decir eso, pero que es importante para meterse en temas como Inarabi, tener pues eso, un buen apoyo, ¿no? Y lo más importante, como os he dicho ya, en Inarabi es tener muy claro las cuestiones, dos cuestiones. Una es el Corán, la importancia del Corán, que todo lo que saca, lo que dice Inarabi viene del Corán, por al menos de su interpretación, de su lectura del Corán. Y luego el tema de la santidad. Las categorías de santos que él enumera, la mayor parte de las categorías también están extraídas del Corán, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en Inarabi, no quisiera repetirme, pero es el Corán. Es el Corán. Muchas veces parece como que Inarabi, mm, por lo menos espera un momento, vale, que por lo menos a ojos, ante una mirada superficial, que el Corán no tiene la importancia que tiene en Arabi, y es lo más importante, lo más importante. Lo que pasa es que luego, pues bueno, tiene interpretaciones del Corán, él coge todos los posibles significados de las frases coránicas y entonces te los pone y dice, es que cuando dice todo perece salvo su faz. Es una sentencia del Corán, una frase del Corán muy famosa. Entonces él analiza palabra por palabra y te va a decir no solo que esa frase se refiere a la faz del Señor, a la faz de Alá, sino que se refiere también a la faz de las cosas, de los seres creados, a su verdadera faz, ¿no? Entonces él toma todos los significados posibles de las frases coránicas del mensaje coránico, ¿no? Y bueno, y es así la cosa. Entonces, por ejemplo, cuando habla de los Malamilla, de los personajes, de los santos ocultos, hay una palabra en el Corán que es los kafirún. Entonces él analiza los kafirún, que es de una manera, digamos, superficial, de una manera superficial, los kafirún son los no creyentes, ¿no? Pero él analiza la palabra y dice, no, el kafirún, el kafir es lo oculto, ¿no? Entonces sabéis que las palabras árabes tienen 5, 6 o 7 significados, la misma Claro. palabra, ¿no? Cáfara también es sembrar una semilla, ¿no? Es Claro, decir, claro, ocultar la es que él semilla bajo la dice, no, tierra. es que es la semilla que se mete dentro de la tierra que va a fructificar, ¿no? Entonces, él le da la vuelta a todo, a todo. Todo lo que aparece dentro del Corán está santificado. No quiero decir que, digamos, el significado externo, la lectura externa del Corán, la lectura más común del Corán, él niegue de eso, la reniegue, ¿no? No, él no lo que pasa es que dice que hay otros sentidos Claro. también, ¿no?
el sentido literal Lo lo respeta. asume, lo Sí. acepta. Lo que pasa es que él tiene una lectura súper literal. Mm, Entonces esta lectura súper literal le lleva a otras interpretaciones que no son aparentes, claro. Entonces él tiene esta lectura súper literal. Y bueno, y es muy interesante los significados que saca. Lo que pasa es que a veces tiene algunas lecturas de determinadas frases coránicas que te llaman la atención y que han llamado la atención también a muchos musulmanes, como diciendo, ostras, este hombre es un hereje, ¿no? Ujú. Dice, porque hay una frase muy célebre, una sentencia muy célebre del Corán que dice, nada es como su igual, ¿no? Pero él dice, no, es que si tú analizas la frase en árabe, hay dos partículas, no, perdón, dice, nada es igual que él, Ujú. dice la frase literal, ¿no? Nada es igual que Dios, nada es igual que Alá. Pero él dice, no, pero es que hay dos partículas comparativas, que es el cómo y el su, ¿no? Y entonces Dios no habla en vano, no te mete dos partículas comparativas porque sí. Entonces lo que esta frase quiere decir también es que nada es como su igual. Nada es como su igual es lo contrario de no hay nadie igual que él o no hay nada igual que él. Porque dice, si nada hay como su igual, digamos, Dios tiene un igual, Ujú. pero te está diciendo, pero nada hay como su igual, o sea, como que está juntando aspectos contrarios dentro de una misma frase. En resumen, por no alargar la cosa, este igual se refiere al ser humano perfecto, Mayor. que es, digamos, el espíritu muhammadí, la luz, el Que piensa el primer camino. creado, ¿no? El Ujú. primer creado. Entonces, bueno, él tiene una serie de disquisiciones sobre esto, pero dice, no, no, es que aquí hay dos partículas comparativas en el Corán, en la frase esta que dice, nada igual que él, no, es que hay dos partículas, hay que leerlo todo. Entonces, al leerlo todo, te da este tipo de enunciado. A diferencia de lo que la gente cree, que él era como un visionario, como un loco, como un hereje, no, no, vos decís todo lo contrario, que era un súper literalista, o sea, era alguien Súper, que iba en efecto, en efecto. En al efecto, en artículo, que es lo que efecto. quiso decir, todo lo contrario de lo que Sí, piensa sí, la sí, gente. sí, sí, en efecto, en efecto. No, de hecho, la interpretación que él hace es súper literal. Yo la Mm. llamo así, súper literal, porque no se deja, dice, es que no se deja ni una coma, dice, no hay una coma ni un silencio en el discurso de Alá, en Claro, el Corán, que sea en vano. O sea, si no ha hablado de algo, es porque no ha hablado de algo. No vamos a ir nosotros a decir que Alá ha dicho lo que no ha dicho, claro. porque si no lo diría, ¿no? Entonces, es un poco, me imagino que para muchos musulmanes pues es un poco problemático, ¿no? Claro, claro. Es un poco Ándela. problemático. Acá hay una pregunta que te hace Fernando, te están llegando algunas preguntas. Juan Solare te dice, me interesaría que tocaras, Fernando, el tema llamado el panteísmo en himn árabe. Si no, si lo Bueno, el podés sintetizar y no panteísmo, entrar eso, demasiado. sí, sí, el panteísmo es una etiqueta que le han adjudicado a Inarabi, entre ellos un estudioso Menéndez Pelayo, era un gran estudioso maestro de, de, de Asín Palacios, maestro de Asín Palacios. Menéndez Pelayo agrupaba todo el sufismo, toda la tradición judía, islámica de la península ibérica bajo el epígrafe, digamos, un poco así dudoso de panteísmo semítico, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sé por qué a Inarabi y a otros como Maimónides, por ejemplo, que es un célebre filósofo judío que nació en Córdoba también, les aplican el tema del panteísmo, porque el panteísmo implica la identidad entre Dios y la creación, entre Dios y el universo. Y no es así, o sea, Inarabi jamás dice que el universo sea Dios. Él lo que dice es que el universo es una manifestación de Dios, una manifestación de los nombres de Dios, pero lo que Dios tiene diferentes nombres, tiene el exterior y el interior.
Entonces el exterior es el universo es una manifestación del nombre el exterior, pero lo que sea Dios en su aspecto interior, eso no lo sabe nadie, porque ni siquiera es Dios. O sea, Dios es como se nos manifiesta a muchos de nosotros. Es la manifestación de su nombre el exterior, pero lo que Él es para sí mismo está más allá de Dios, de no Dios, incluso de existencia, de no existencia, de ser, de no ser, que son categorías filosóficas humanas. Entonces, Claro. la ascripción del panteísmo en Ibn Arabi y otros sabios sufís es simplemente, pienso, pues una adjudicación que no tiene demasiado sentido. Acá Porta dice panteísmo monista, dice. Sí, monista, vale, pero es que Dios no solamente es uno, sino que es uno y muchos, porque tiene diferentes nombres. ¿Sabes? Vale, todos los nombres se refieren a un mismo nombrado. Vale, estamos de acuerdo, pero en su manifestación tiene diferentes aspectos, ¿no? Entonces, bien, panteísmo monista. Es un bonito nombre, pero pero yo no sé si es correcto, me parece que no, llamar a Ibn Arabi panteísta o monista incluso, ¿no? De hecho, el segundo libro que hice tenía el título de Ibn Arabi, la no dualidad. La no dualidad expresaba con ese concepto que como que la unidad, como que la manifestación de Dios, la manifestación a través de sus nombres en el mundo, en el universo, no está en contradicción con lo que Él es en sí mismo. Entonces hay una no dualidad, porque puedes pensar que como se expone en el libro este Tratado de la Unidad, que la unidad divina lo anula todo, y no lo anula todo, y Narabi lo dice también muchas veces, ¿no? No lo anula todo, sino que simplemente una manifestación de acuerdo a la visión, a la percepción de los diferentes seres, a su grado de desarrollo espiritual, etcétera, pero que no hay un monismo absoluto en la visión de Ibn Arabi. Los nombres divinos son lo que digamos, impide de alguna manera esta visión absoluta del monismo en Dios, en Alá, ¿no? Acá te suma algo, Omar. Dice. Ah, bueno, dice. Dice, si vamos a hablar de todas las tonterías que los españoles modernos dicen sobre Al-Ándalus y su gente, no terminaríamos más, dice. Bueno, sí, no, lo que podríamos hacer es empezar a hablar de las tonterías que se han dicho, que los españoles han dicho y siguen diciendo sobre Al-Ándalus y su época, ¿no? Porque hay muchas, de hecho, esta tarde hablaba sobre esto, el término reconquista, por ejemplo, ahora lo quieren quitar del diccionario, porque claro, la reconquista no existió. Como decía Ortega y Gasset, que era un gran filósofo español, dice: una reconquista que dura 8 siglos no se le puede llamar reconquista. Y esto es en la parte castellana, ¿no? En la parte catalana, Jaime I y otros que vinieron por aquí, por Valencia, desde Cataluña y tal, nunca han hablado de la reconquista, nunca se habló en este marco, en este contexto de la reconquista. Luego, lo que ya hablando ya de la conquista y la reconquista, lo que también me gustaría decir es que tal vez tampoco hubo una conquista. Sabes que no, que hubo una conversión. No sé si conocéis un libro que se llama La Revolución Islámica de Occidente. Los árabes jamás invadieron España. Ah. Es un libro muy interesante que creo que lo podéis encontrar por internet. Y Ah. os lo podéis bajar. Y bueno, no es que yo participe al 100% de esta interpretación, pero me parece muy interesante tenerlo en cuenta y decir, no, lo que hubo fue una conversión. Aquí en España vinieron pocos árabes,
vinieron pocos árabes. De hecho, la palabra que se utiliza para definir a los árabes es baladí. Estaban los muladís, que son los convertidos, los conversos españoles, bueno, españoles no, porque España no existía, ¿no? Los conversos ibéricos y los baladí. No sé si sabéis que la palabra baladí se utiliza para designar algo que tiene poca importancia. Es una cuestión baladí. Es una cuestión baladí. Y Significante, eso sí. te indica un poco que los baladíes, los árabes, no eran una cuestión Ajá, importante en el Islam español, ¿no? mirá. En el Islam español, ya me he equivocado, no es español, en el Islam de la península ibérica, porque España no existía. España existió a raíz de los reyes católicos. Antes Ah, no había. Sí, sí, ahí lo dice, los árabes no bien, invadieron jamás España. bien. Hay un tema, Fernando, muy importante que vos me contabas fuera de micrófono que le querías dedicar otro libro también, que es el tema de la caballería espiritual de Ibn Arabi. Es decir, algo, no sé si también se tomó de ahí el Quijote, pero es decir, es algo que las órdenes sufis toman mucho, Bueno, el tema del el adab. Quijote, ahora que lo nombras, el Quijote está escrito por un árabe, dice Cervantes, un tal Benengeli, y está traducido por un morisco al castellano, ¿sabes? Entonces, el elemento musulmán en el Quijote es muy importante también. Pero eso te da una idea, eso te está dando Cervantes, que al final tampoco se sabe si se convirtió al Islam cuando estuvo en Argel, prisionero y todo esto, hay diferentes teorías, te da te da una pista sobre la importancia del elemento islámico en la historia de este país, ¿no? O sea, Quijote, que es la obra más importante de la historia de la literatura española, nos está diciendo Cervantes que fue escrito por un árabe y traducido por un morisco. Ajá, Eso no lo dice, no es una cuestión baladí, que, volviendo a lo de antes, o sea, hay miga, o sea, hay muchas cosas que sacar a la luz, ¿no? Lo que pasa es que el Quijote es un libro que se puede interpretar de muchas maneras, incluso es un libro profético. O sea, yo creo que en el Quijote está escrita de alguna manera toda la historia de España, ¿no? no, yo no. En plan de incluso de las cosas que iban a pasar después de Cervantes. Lo que pasa es que hay que leerlo y interpretarlo muy bien, ¿no? El Quijote es como la literatura en general, es como un sueño, ¿no? Y en un sueño es un sueño colectivo. Y en los sueños a veces el futuro se filtra, ¿no? Se Claro. filtra. Pero eso es una interpretación mía muy personal, ¿no? Es muy lindo, nunca había escuchado eso. Acá te hace una pregunta John, que tal vez te da un link y todo, habla sobre... Jay, por favor, ¿podría decirme qué comenta Ibn Arabi con respecto a un argumento sobre la muerte y supuesta vida de Jesús? Y da un link, si querés después te Bueno, lo paso. sí, sí, Inarabi, el primer maestro de Inarabi fue Jesús, Ujú, a través de, en sus experiencias visionarias, él veía constantemente a Jesús y era Jesús el que le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ahora tienes que renunciar a todo lo que tienes, porque para él Jesús era un maestro de la renuncia. Entonces él en un momento dado, pues siguiendo este mandato de Jesús, le da todo lo que tiene a su padre, la ropa y todo, y se queda desnudo, que es un poco lo que hizo San Francisco de Asís luego, ¿no? No sé hasta qué punto hay una influencia o sea, en la gestación de la leyenda, entre comillas, de San Francisco de Asís, ¿no? Que tiene relación, al igual que la Divina Comedia tiene relación, no sé si con Inarabi, pero sí con el libro del profeta, de la ascensión del la viaje sesión. nocturno del profeta, ¿no? Y esto es bastante lógico porque en ese momento la literatura musulmana, la literatura escrita en árabe, mejor dicho, era la literatura que circulaba por toda Europa. De hecho, Ramón Llull, que es un gran escritor, un místico cristiano de la época, sus primeros libros están escritos en árabe. ¿Sabes? Entonces, todo el que quisiera leer libros
porque la literatura estaba encerrada en Occidente, estaba encerrada en los monasterios. Los libros los controlaban los frailes, ¿sabes? Pero en el mundo musulmán, en la península ibérica, venía gente de todos lados, de toda Europa, venía gente y se llevaban los libros traducidos aquí. En esa época, las dos profesiones que había de más prestigio y que se ganaba más dinero eran médico y traductor. Ah, mira. Médico y traductor, sí. Y luego se pasó al punto contrario de que España se cerró, se cerró a cal y canto con el cristianismo y demás, y ya todo lo que viniera de fuera, todo lo que fuera un idioma extraño, ya eso era pecado, ¿no? Eso Ah, era pecado. Pero en los momentos de transición, digamos, desde el año 1200, en el siglo XIII es conocido como el siglo de las traducciones. Han habido varios momentos en la historia en los que se ha hecho un trasvase cultural y se han hecho muchas traducciones. Por ejemplo, esto pasó en India, de India a China y a Tíbet, que se tradujeron muchos textos. Esto pasó cuando el cristianismo el imperio romano se hizo cristiano, entonces muchos sabios griegos con sus libros y demás se fueron a Persia, porque allí no tenían problemas con sus doctrinas y demás. Entonces ahí empezó a traducirse mucho. Y esto pasó cuando en la época de Al-Ándalus, cuando vinieron de toda Europa, venían de toda Europa a llevarse los libros de aquí y con esos libros fundaban las universidades. Y todos los sabios que han sido en la Edad Media, los sabios cristianos, sabían árabe. El maestro de Meister Eckhart, Eckhart es un gran místico místico cristiano. alemán, sabía árabe y Eckhart nombra a un montón de autores árabes Ah. en sus escritos, ¿no? Dice, porque decía Avicena, tal, y entonces es una cosa que está ahí. Bien, aquí en el chat Munira pone el PDF del libro que mencionaste, Fernando, el de Sí, los sí, árabes no sí, invadieron más España, jamás sí, España, así que sí, el que lo quiere lo puede levantar de sí, acá. sí, Y sí, te leo estupendo. una última pregunta de Yacine, que dice, Fernando, ¿puede hablarnos sobre el libro Viaje al Señor del Poder, donde en árabe habla del Iktikaf, el retiro Sí, espiritual, que le ha es hecho un una libro carta que muy... le dijo a un discípulo? Vale, vale. Primero, el libro este, Viaje al Señor del Poder, en realidad se titula La Epístola de las Luces. La Epístola de las Luces, primero, porque es una epístola, es una carta que él escribe a un discípulo que está en retiro, que va a hacer, mejor dicho, este tipo de retiro. Y luego habla de las luces, se llama la Epístola de las Luces porque habla de los diferentes fenómenos lumínicos que se van manifestando a medida que vas progresando en el retiro y que están relacionados a su vez con los distintos grados de ascensión del viaje nocturno. Sabes que esto sería a lo mejor un tema interesante que podríamos tratar cuando hablemos del viaje nocturno, de la relación de las diferentes partes de este libro con los diferentes mundos que va atravesando el místico, ¿no? En su viaje nocturno. Y es un libro que Ibn Arabi escribió en la segunda parte de su vida, cuando ya estaba en Meca. Bueno, mejor dicho, cuando él estaba en Malatia, que es una población actualmente de Turquía, él pasó 4 años en Turquía, se estableció allí, ¿no? Entonces lo escribió en esa época. Pero es un libro, ya os digo, que requiere una interpretación porque no queda claro al leerlo, no queda claro que está hablando de este viaje, ¿no? Claro. Del viaje nocturno, pero está hablando de eso y de las manifestaciones, de las experiencias que se tienen durante el retiro. Bien. Porque este tipo de retiro se hace en completa oscuridad. Entonces, claro, en completa oscuridad durante 40 días. En completa oscuridad lo que ocurre es que se manifiestan muchas cosas, ¿no?
Me imagino que el cerebro, después de estar ahí 2 o 3 días ya en completa oscuridad, empiezan a aparecer todo tipo de visiones y luces, que no es un retiro privativo de los sufis, sino que hay muchas tradiciones, tanto orientales, chinas, en el taoísmo o en el budismo, que se hace este tipo de retiro en completa oscuridad. Soledad. Luego sí, ibas a Te preguntar, leo, no. te leo algunas preguntas que siguen Sí, no, sumando. ya es la que iba a decir, dice, Ajá. ¿perteneció a una tárika sufí? No. Sí, muy bien. O sea, Ajá. no perteneció, o sea, él en una de sus visiones, él tuvo muchos maestros, pero dice, él tuvo una visión también, en una de sus visiones nos habla, dice, visita a todos los maestros que quieras, hazte amigos de ellos, pero no te afilies a ninguno. Ajá. ¿Sabes? No te afilies a ninguno, porque él ya era, como hemos dicho antes, ya era un maestro antes de iniciar su relación discipular, de entrar en la vía del sufismo. Te visita a todos los que están en la vía, aprende de ellos, pero no te hagas seguidor de ninguno. Y luego sí que ha habido y existe pues una tárika akbarí, ¿no? Ujú. Una tárika akbarí que bueno, en el sepulcro de Ibn Arabi en Damasco tienen su sede, ¿no? Pero tiene muchos seguidores también en el mundo musulmán, ¿no? Entonces, pero una cosa que tenía pero él también dice, pero esto no es para todo el mundo. Ujú. Esto no es para todo el mundo, o sea, a lo mejor es para mí en mi caso y he recibido este mandato, y a pesar de ello he estado con un montón de maestros. De hecho, él habla de todo esto en El Espíritu de la Santidad, que es un libro que está traducido al castellano, donde habla de su relación con los diferentes maestros que conoce. A lo mejor creo que son unos 60 o 70 maestros Ah. que ha conocido a lo largo del tiempo en Al-Ándalus, ¿no? y en el norte de África, ¿no? Él tuvo muchos maestros, pero no podemos decir fue discípulo de este, y el que consideraba más su maestro, Abu Madian, nunca lo conoció personalmente, ¿sabes? Pero se consideraba discípulo suyo y lo tenía en muy alta estima a Abu Madian. Entonces, Abu Madian vivía en lo que hoy es Argelia y nunca se encontraron físicamente. No se sabe si en otros planos o de otra manera tuvieron algún tipo de contacto. Fajrudín te pregunta si te puedes referir sintéticamente al hecho de considerarse Ibn Arabi como el sello de la santidad. Es el sello de la santidad muhammadí, en concreto. Y esto es digamos, un título, una inscripción que le viene dada de una manera progresiva, y que él, hasta que no llega a Meca, cuando ya tiene 38, 39 años, digamos, no lo asume completamente, ¿sabes? Porque entre tanto tiene diferentes visiones, tiene diferentes signos, habla del tema, pero no dice yo soy el sello de la santidad, ¿no? Ujú. Él habla de un sello de la santidad general, que es Jesús. Está el sello de la profecía, que es Muhammad, que es el profeta. El sello de la santidad general, que es Jesús. El sello de la santidad específica o Muhammadí, que es él mismo. Y el sello de los seres engendrados, de los niños, que él llama, que es el profeta, que es el chino este, que no sabemos todavía su nombre, que ¿O no? nace en China y que cierra el ciclo, ¿no? y que Ajá. cierra, y que cierra el ciclo, ¿no? Cuando se habla de sello, es Entonces, decir, el rasgo principal de un sello es que no va a haber otro. Es decir, eso es cierra lo un que, ciclo, es como lo que cierra una serie, sí. claro. Sin embargo, hay otros santos que luego se han atribuido el tema no, el sello de la santidad muhammadí soy yo. Lo que significa eso es que después de este sello nadie recibe, digamos, en la misma medida todas las enseñanzas o todos los carismas de ese tipo de santidad. Claro.
¿sabes? Entonces sí que se reciben carismas de la santidad muhammadí, pero no en su totalidad, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí, ¿no? Alhamdulillah. Lo último que te quiero preguntar, Fernando, es ¿por qué sentís vos que sirve adentrarse y entender hoy la obra de Ibn Arabi? O sea, ¿cómo nos sirve al hombre de hoy con todos los desafíos que tenemos, ¿no? Que ya son Mira, pues sabidos? ahora que lo dices, Eh, el imán Khomeini, cuando Gorbachev fue a visitar al imán Khomeini, fue a Irán después de la revolución, y entonces Khomeini le recomendó a Gorbachev que leyesen en las universidades rusas a Ibn Arabi y a otros como Ibn Arabi, digamos, un poco para abrir horizontes, ¿no? ajá. Entonces, No, no le eso me prestaron mucha parece una atención. recomendación. ¿Eh? No le prestaron mucha atención al No le consejo. prestaron mucha atención, ¿no? Pero Khomeini, a pesar de que tiene varios libros sobre Ibn Arabi, ese era un seguidor de Ibn Arabi, a pesar de que puedas o no puedas estar de acuerdo con las cosas que hizo Khomeini o con las cosas que han hecho los que le sucedieron y demás, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Y luego en Arabi también ha interesado a mucha gente que no tiene una relación directa con el Islam, como por ejemplo cineastas, artistas. Por ejemplo, está Nasser Kemir, que es este director de cine que hizo Babasís, el hombre que buscaba su alma o algo así, esta película tan famosa que todos hemos visto. Luego tiene una película que es En busca de Mujahideen, Looking for Mujahideen, que creo que si la buscáis en YouTube por lo menos vais a encontrar buena parte de la película. Que toda Ajá. la película consiste en un señor que va buscando a Ibn Arabi por los diferentes sitios por donde vivió y va entrevistando al mismo tiempo a diferentes personas que se han dedicado a estudiar a Ibn Arabi, ¿no? O sea, es un Entonces, documental, no es una ficción, es un documental. es una película documental, pero es una película porque sale el señor, el mismo Nasser Kemir es el protagonista y sale con una maleta que Ajá, va a Yemen, que va a Murcia, ajá, que va a otros lados. La música está muy bien, me gustó. A mí una de las cosas que más me gustó de esa película es la música porque era piano, pero era una música oriental, solo interpretada con el piano, ¿no? Y luego la película está muy bien porque salen todos los principales estudiosos ajá. del tema. En aquel momento cuando se rodó la película, yo todavía no estaba en el candelero. Ajá, De- ajá. Pero sí, sí, sale Pablo Benito. No sé Ajá. si conocéis Pablo Sí, Benito. sí. Es una de las personas que más sabe sobre Ibn Arabi. Es profesor de árabe en la Universidad de Murcia. Y entonces ha publicado varias traducciones de Ibn Arabi. Por ejemplo, tiene El secreto de los nombres de Dios, que es un capítulo de la Futuhat. Que este también lo podéis conseguir, está la tesis doctoral, está accesible en internet, ¿no? Se puede conseguir y luego está publicado hay una editorial en Argentina precisamente que ha Editorial vuelto a Serraje. sí, No es que ha editorial, sí, que vuelto lo ha publicado. Ujú. que ha vuelto a reeditar todos los libros que la editora regional murciana editó sobre Ibn Arabi hace 30 años, 40 años, que luego se cerró esa editorial y se quedó, todas las publicaciones se quedaron en el aire, ¿no? Entonces está, por ejemplo, La búsqueda del azufre rojo, que es una biografía, la mejor biografía. O Sí. sea, quítate tú de Asim Palacios y de todo lo demás. O sea, la biografía estricta y vamos, y que va a misa, ¿no? Es la Ujú. de Clotadas, es la de Clotadas. Y además es un libro que lo puedes leer muchas veces. Y luego hay otros libros de Ibn Arabi, por ejemplo, Las contemplaciones de los misterios. Las contemplaciones de los misterios es un libro totalmente visionario y ahí te haces una idea de, de lo que es Ibn Arabi, Ujú. de lo inabarcable que es, de lo inabarcable que es Ibn Arabi. Entonces, Pablo Benedito, por ejemplo, están traduciendo
el Tarjumán, el intérprete de los deseos, que es un libro, es uno de los primeros libros que se tradujo al inglés y al francés y luego al español, pero es un libro que tiene un montón de lecturas que habían pasado desapercibidas. Por ejemplo, una clave numérica. O sea, hay una clave numérica que está ahí y que te abre a otros significados y que precisamente Pablo Benedito va a publicar un libro en breve sobre este tema. Y luego también que los poemas los puedes leer en vertical también, no Ajá. solamente en horizontal, sino que también hay un mensaje en las letras que está en vertical. Cada verso tiene un significado. Más allá, un Cada acróstico. poema tiene. Entonces, Inarabi es eso, es un océano insondable. Es un Mayoral. océano Y tú también, insondable. Fernando, estás terminando, me contabas fuera de cámara un libro, tu tercer libro Sí, sería un de un libro árabe. sobre Inarabi que trata uno de los temas que trata que me parece muy interesante, que aunque hay libros en inglés y hay un par de libros en inglés sobre el tema, es sobre la concepción que tiene Inarabi del tiempo. Ujú. Entonces, una concepción del tiempo que de alguna manera, basada en el Corán, todo está basado en el Corán y las interpretaciones que él hace. Entonces, por decirlo de una manera muy resumida, eh, mm, está el tiempo lineal y luego el tiempo hace como una trenza. Hay una trenza temporal, entonces la primera hora del lunes se junta con la primera hora del miércoles, la primera hora del viernes, y entonces él lo va explicando de acuerdo a los nombres raíces divinos, ¿no? Dice, solamente existen 7 días en la creación y todo es una repetición, digamos, de estos 7 días que se van imbricando Entrelazando, Mayoral. y se van enlazando, ¿no? Entonces es una visión que dices, bueno, ¿y esto? Y es poco, y vamos, no está, solamente hay un libro en inglés que hable sobre el tema este, ¿no? Que no me acuerdo ahora el nombre, es un señor de los Emiratos Árabes. eh, ya me acordaré del nombre de este Mayoral, señor. Mayoral. Bueno, Fernando, gracias por tu tiempo. Sé que es tarde, ya es más de medianoche allá en España. Te agradecemos a vos, agradecemos a todos los asistentes, los invitamos a tu taller que va a iniciar en junio. La verdad que es un placer y un No, honor que perdona, ¿no hayas. lo iniciamos el domingo próximo? No, en junio iniciamos. Después está en toda la plataforma, está todos los horarios y todos los días. Madre mía, yo es que No te ibas a vivo esperar el domingo, en ibas a otra estar abriendo. dimensión. Para vos todos los domingos son todos iguales ahora. Ahora ya sé que todos Ya, los ya, domingos. ya, pero yo creía que empezábamos este domingo. No. Después, Vale, entonces, de qué bueno verdad, que lo hablamos acá. Así que bueno, bueno, pues gracias a todos, los esperamos a todos, y ya la puedan compartir la sabiduría, la experiencia que tiene Fernando con el tema de Inarabi. Me parece es una gran oportunidad de entrar en la obra de este gran sheikh, de Sheikh Akbar. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos vemos pronto. Gracias Fernando, que descanses. Salam gracias aleikum a y todos bendiciones vosotros para todos. por vuestra atención también. Y nada, y yo os espero en el Y no nos curso. vemos el domingo. No nos vemos el domingo. Ya es que me has dejado ya Te en liberé el el domingo. vacío. En el vacío. Bueno, ya me enteraré mejor de las fechas. Un Y abrazo a nada, todos, salam aleikum y bendiciones. Gracias Fernando de salam nuevo. aleikum a todos. Que anden Un muy bien. abrazo. Os dejo.